Estamos en Agenda Lírica Sinfónica, junto a Hugo López. Bueno, como lo hacemos cada domingo, el domingo anterior, bueno, tuvimos un problema de línea en la producción y no lo pudimos hacer y bueno, sentimos cierta frustración de no poder hacerlo. Es la comunicación de cada domingo con nuestro amigo Albino Mayo, allí en Galicia, en las tierras españolas. Buen día, Albino. Hola, buen día. Bueno, Albino. Hoy parece que tenemos comunicación. Sí, hay una conspiración cibernética a veces, ¿no? En efecto, porque llevamos 2 domingos sin poder conectar. Bueno, vaya, Dios mío, qué Dios. ¿Qué es culpa de ustedes los gallegos o de nosotros los rosarinos acá? Ay, ay, ay. No sé. Albino, bueno, hubo un acontecimiento internacional que conmovió al mundo, algunos por simpatía, otros por rencor, que es la muerte de Fidel Castro, persona a la que vos, con la que estuviste 2 veces, y bueno, es una historia que nos gustaría saber de estos encuentros. Pues sí, ahora mismo te cuento. Mira, la primera vez que estuve con Fidel Castro, que lo conocí, fue en el año 1992. Porque Fidel hizo un viaje a Galicia. El padre de Fidel era gallego, era de un pueblecito que se llama Láncara, en la provincia de Lugo. Y entonces, en aquel momento, el presidente del gobierno autonómico de Galicia era Manuel Fraga, que a su vez sus padres habían emigrado a Cuba. Entonces había una cierta vinculación, al margen de la política, que eran completamente diferentes, porque Fraga era el fundador de Alianza Popular, que después se convirtió en el PP, en el Partido Popular, y Fidel era marxista. Pero al margen de esa discrepancia política, personalmente tenían una buena amistad. Entonces Fraga, siendo presidente de la Junta, lo invitó a visitar Galicia para que conociera a algunos parientes que le quedaban y el pueblo de sus padres. Y Fidel vino, estuvo en Santiago de Compostela, estuvo en Oleiros, aquí en el pueblo donde yo vivo, y sobre todo fue a Láncara, al pueblo donde todavía tenía primas, siempre acompañado por Fraga. Y luego en Santiago dieron un cóctel, y en ese cóctel figuré entre los invitados, y allí fue donde lo conocí. Me lo presentó Fraga, nos hicimos la foto, charlamos, no demasiado, porque claro, estábamos unas 200 personas y todo el mundo quería acercarse a él. Pero esa fue la primera. Y luego tuve una segunda ocasión en Cuba. Unos años después, aproximadamente sobre el 1998, fui invitado con otros periodistas españoles a la Feria Turística de Varadero, y allí estuvo Fidel, y allí también tuve ocasión de charlar otro momento con él. Esos fueron mis 2 contactos con Fidel Castro. Albino, lo notable, bueno, nosotros sabemos, vos lo has contado, lo hemos visto en tu literatura, tu estrecha amistad con don Manuel Fraga Iribarne, al que llevaste en Buenos Aires a fechoría, bueno, tus encuentros con el presidente Alfonsín. Lo notable en todo esto es que un hombre de derechas, como dicen ustedes los españoles, nosotros diríamos de derecha, hombre del generalísimo, del Francisco Franco, y este otro hombre del marxismo internacional, bueno, que algunos critican y lo relacionan con tantas cuestiones dolorosas que ocurrieron en el mundo. ¿Cómo es que se podía dar esa relación amistosa? Si bien uno lo entiende, digo, pero periodísticamente, para que vos lo digas, esa relación entre un hombre como don Manuel Fraga Iribarne, un hombre de derechas, y un marxista como Fidel Castro.
Pues mira, es algo muy simple, dejando a un lado la política. O sea, la amistad fue humana, pero políticamente eran totalmente opuestos, pero tampoco tocaban temas políticos en sus encuentros. Esa es la realidad. Claro, lo que pasa es que esa delgada línea, Albino, y se lo digo a un hombre de una trayectoria periodística importante y mucho más vos siendo abogado que conocés perfectamente, incluso tu propio estudio te da esta formación, digo, pero son a veces diferencias tan sustanciales que el tema ideológico y político aparece permanentemente. Si bien uno al generalísimo por ahí le critican algunas cosas de la guerra civil y todo esto, pero este hombre también se fue relacionado y mezclado con episodios realmente dolorosos que no son ajenos o en diferencia o en forma comparativa a lo que ocurrió en la lucha, bueno, que tuvo el pueblo español. A eso me refiero. Hay un punto en que es inevitable, que forma parte de la vida diaria, ¿no? Sí, pero bueno, eso yo no te lo puedo decir, porque eso, el pobre Fraga, que estará en los cielos, sí, sería el único capaz de explicarlo. Lo que sí te puedo decir, entrando en política, que los orígenes dictatoriales de Franco y de Fidel fueron muy distintos, porque Franco lo que hizo fue derribar a un gobierno legítimo, a la República, que había sido elegida por el pueblo. Sí. Y Franco luchó contra la República y la derribó. Y sin embargo Fidel lo que hizo fue liberar a Cuba del gobierno de Fulgencio Batista, sí, que era un gobierno muy entregado a los Estados Unidos y además un gobierno con un ambiente muy... había convertido Cuba, yo no sé cómo diréis ahí, pero en España diríamos en un puticlub de los americanos. Sí, todos los norteamericanos iban a La Habana en busca de mujeres, en busca de cabarets, totalmente. Y los que tenían casa en La Habana, pues las razones eran estas: la libertad que Batista había dado a la mujer, que por cierto, mujeres bellísimas, y estas pues ganaban su dinero a cuenta de las rentas, digamos, de los norteamericanos. Y eso sí que lo liberó Fidel. Sí, claro, ayer un amigo me preguntaba, que va a participar en el programa en horas del mediodía, qué pensaba yo de la muerte de Fidel, cómo lo tenía. Y yo lo dije en otros términos, digo, pero estamos por radio, entonces tengo que tener cuidado de las palabras que utilizo. Y digo, me parece que era un vivillo que cabalgó sobre las andanzas de otros vivillos, digo, por decirlo de alguna manera. Me parece que uno fue consecuencia de otro, pero si uno ve lo del pueblo español, de pronto lo que le puede criticar a Franco, y siguiendo con el tema de Fraga Iribarne, digo, lo que le puede criticar a Franco es la falta de libertad y que no votaron, pero si ve el resultado de cómo terminó la gestión y el pueblo español en la libertad que vivieron y en la salida de una prosperidad que, bueno, ustedes la vivieron, y cómo vive el pueblo cubano hoy, el tema de la libertad, tampoco pueden votar. Eso sí que es cierto. La dictadura de Franco siguió hasta su muerte, pero hay que reconocer que en los últimos años ya hubo unos gobiernos más abiertos, sobre todo hacia Europa, y sin embargo Fidel nada más que tuvo una vinculación con Rusia en su primera etapa y últimamente con Venezuela, y ahora el hermano
presidente, Sí, Raúl. pues llegó con Obama a tener una relación hasta el punto de que Obama visitó Cuba y de que se han establecido líneas aéreas turísticas entre Estados Unidos y Cuba. Ahora bien, yo no sé, claro está, que a Fidel, que le sucede a su hermano, eso es lo que yo no veo tan claro, porque al fin y al cabo no es una monarquía para que los hijos sucedan a los padres o los hermanos o hermanas. Yo no sé qué va a pasar en Cuba, si el hermano de Fidel va a seguir de presidente o si puede haber algunas elecciones. Eso es una incógnita. Sí, bueno, porque uno de la realidad española, y mira cómo nos estamos yendo, digo, bueno, pero yo tengo... Recién hablabas de Lugo, mis antepasados son de ahí, mi antepasado reciente, mi abuela, mi padre no nació ahí de casualidad, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente a lo que uno se refiere es cómo una conducta en alguien puede aparecer como simpática y en otra pecaminosa. Digo, Franco, bueno, el pueblo español vivió en cierta libertad y cierta prosperidad. El pueblo cubano hoy sigue sin poder elegir, con la prosperidad, con muchos problemas, realmente muchos problemas. ¿Por qué? Digo, en alguno por una cuestión de simpatía, por ese romanticismo revolucionario, el otro porque la derecha por ahí no resulta tan romántica, pero viendo la realidad de los pueblos me parece que no es para andar tampoco censurando tanto otras políticas. Yo estuve en Cuba hace pocos años y efectivamente me di cuenta que lo que está es el pueblo hecho un desastre. Sí. Las casas, sobre todo en La Habana, y cuanto mejores son las casas, pues están peor, porque Fidel les autorizó a muchos cubanos del interior que querían ir a la capital, les fue dando vivienda en las casas que habían decomisado a los norteamericanos, pero sin darles ningún dinero para restaurarlas, o sea que se veían casas mal pintadas, las casas con los cristales rotos, con las ventanas rotas, y eso no lo reparaban. Claro, sí, se entiende perfectamente. Uno también le reconoce. Una vuelta Fidel Castro dijo algo que a mí me pareció cierto y realmente dice: en el mundo hay millones de chicos que viven a la intemperie, que no duermen bajo techo. Ninguno de esos chicos es cubano. Por supuesto. Ninguno de esos chicos es cubano. Y eso es realmente un valor, pero también es lo que llama la atención, de que al generalísimo se le critiquen algunas cosas, que digo, ¿cómo es? Hay una medida para uno, otra medida para otro. El metro tiene 100 centímetros para todo el mundo. Me parece que estas cuestiones, digo, por eso hay esa charla de don Manuel Fraga Iribarne con un hombre de la derecha, con un hombre de la izquierda, en un punto, no sé si era la hispanidad lo que los unía, la tierra, pero a uno le aparece como una conversación y como un encuentro realmente difícil, o por lo menos extraño. No deja de ser un encuentro extraño, efectivamente, pero fue eso, que las personas, lo humano superó a lo político. Sí, bueno, se habrá notado, Albino, sin lugar a duda, que tengo alguna simpatía por el generalísimo, ¿no? Bueno, pero ¿qué va a ser? Nosotros por el pueblo español tenemos realmente un afecto muy, muy particular, aparte yo particularmente por mi línea política. Pero ¿no? Hay que saber que en los primeros años, en los 2 o 3 primeros años, después de terminada la guerra civil, hubo quizá más muertos que en la propia guerra. Y eso no olvidamos.
los Sí. que somos mayores. Sí, no, y más a tus años que vos lo decís, a vos te encontró con pleno conocimiento esos primeros años, ¿no? Albino, de ese encuentro, ¿hubo alguna charla pública, Frager y Barney, supongo que la televisión lo debe haber hecho, que haya reflejado esas conversaciones en el orden público, ¿no es cierto? No, nada. Nada, Nada en absoluto. todos saludos En protocolares. Fue todo protocolario, sí. Albino, Pero no dio ninguna... Nosotros Sí. estuvimos en el cóctel, estuvimos con él, Sí. lo acompañamos algunos hasta Alhambra, hasta este pueblo de Lugo, donde vivían todavía familiares de Fidel. Él se emocionó mucho al ver la casa de sus padres, que era una casa casi en ruinas, y todo, y no pasó de ahí. bueno, Y luego sí, cuando yo estuve en el último viaje que hice a La Habana, cuando lo vi a él, fuimos un grupo de periodistas españoles, como te dije, a una semana de una feria turística en Varadero. Nos llevaron hasta Santiago de Cuba y luego hicimos un poco de turismo por la capital. Tuvimos la suerte de ver la casa de Hemingway. sí. Y luego tuvimos la suerte, mejor todavía, de que nos invitaron al cabaret Tropicana, del que habrás oído hablar, Sí. donde sí que había un espectáculo fantástico fundamentalmente para extranjeros, y allí nos situaron en la mesa que tenía reservada siempre para Fidel, aunque él no estaba, pero fue la mesa donde nos situaron. Sí, realmente Y hubo... puedo decirte que Sí. nos dieron para beber, bueno, el que quería tomaba agua, pero el típico cóctel de Cuba Libre, pero que allí, como no tenían la Coca-Cola, que no la importaban ni estaba prohibida, crearon una cosa llamada la Cuba-Cola, Claro. una imitación, y nos ponían por persona, nos pusieron una botellita pequeña de Cuba-Cola y una botella grande de ron. Mirá vos, ¿eh? Y de esos personajes que, bueno, recién lo nombrabas a Hemingway, no, hay algunos marxistas a nivel mundial que son figuras extrañas, a veces por su forma de vida, por un lado ven una cosa muy, muy liberal, por otro lado la cuestión marxista, eso es lo que muchas veces produce cierto, no sé, o cierta yo creo que extrañeza, el marxismo está prácticamente desaparecido, está absorbido por el comunismo. Sí. Los que fueron marxistas en su tiempo hoy pertenecen al Partido Comunista, que es un partido totalmente legalizado. Aquí en España tiene sus escaños en el Parlamento, y creo que el marxismo pues ya es pura historia. Sí, bueno, hay algunos comunistas que saben bastante poco de marxismo, porque cuando vos por ahí le decís alguna frase, los tipos saltan, como me pasó hace poco tiempo, le digo una frase y me dice, pero ¿qué? Le digo, no, discúlpeme, señores, le digo, esto está escrito por Marx y lo dice acá en esto. Por a veces te llaman un poco la atención. Bueno, hoy si dices una frase y dices que es marxista, se creen que es de Groucho Marx. Groucho Marx, sí. Que es de Groucho Marx. El marxismo hoy es Groucho Marx. Mirá, vos dijiste algo lo de Groucho Marx. Alguno dice, sí, soy marxista, seguidor de Groucho Marx. Exacto. Yo no lo llegué a conocer, por supuesto, pero sí tengo algunos libros de él. Sí. Porque dejó escritos varios libros con mucha gracia. Mira, te voy a comentar algo, una intimidad. En la casa que era de Groucho Marx en Hollywood,
en esa casa, que fue una casa realmente extraordinaria, en esa casa hay un cuadro mío, ¿eh? Ay, vaya, que enhorabuena. Sí, porque esa casa, ¿sabés quién la compró? Un argentino. Que a lo mejor, bueno, vos obviamente que lo conocés. Tratar no, porque cuando vos estuviste en Buenos Aires ya no estaba en Buenos Aires. En esa casa vive Lalo Schifrin. Sí, que sí me suena. Lalo Schifrin, el compositor, aquel que hizo Misión Imposible. El compositor. Bueno, en esa casa vive Lalo Schifrin, y era la casa que tenía Groucho Marx, que a veces cuenta. Y ahí está un cuadro tuyo. Exactamente, vos que el otro día hablábamos de pintura, que eso, por eso cuando me hablan de Groucho Marx, digo, en esa casa me resulta sumamente extraño, claro, y bueno, lógico, y grato también, lógico, ¿no? Albino, bueno, así lo recordamos también un poco al generalísimo, a don Manuel Fraga Iribarne y a Fidel Castro, fundamentalmente al generalísimo porque bueno, uno le tiene mucha simpatía, yo particularmente, y bueno, y un poco señalar estas cuestiones, bueno, cada uno opinará de lo suyo, pero sí a señalar que si algo está mal para todo el mundo, ¿no? ¿Viste? Porque en este está bien, en esto está mal. Si está mal siempre. Exacto. ¿No es cierto? Vamos a ver ahora La Habana, vamos, toda Cuba, pero sobre todo La Habana, sí, si se reactualiza, porque allí los gallegos también tenemos, digamos, un pleito con La Habana, porque tú sabes que el centro gallego de La Habana, maravilloso, sí, con teatro, con muchas salas, ese centro gallego. ¿Se cortó, bueno, ya estaba definido. Lo vamos a hablar el próximo domingo entonces, qué pasa con el Centro Gallego de La Habana. Esto es importante, esto que cuenta Albino. Bueno, así estuvimos entonces con Albino Mayo y su encuentro, esos dos encuentros con Fidel Castro, el dictador recientemente desaparecido.
Estamos en Agenda Lírica Sinfónica, junto a Hugo López.